Gracias a las autoridades presentes y sobre todo gracias a todos los que están aquí ya participando. Más de 430 compañeros de de las entidades de la República. Está Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Sonora. Bueno, es una fiesta. Está Veracruz, Chihuahua. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Y pues vamos a iniciar con la presentación formal del doctor Sergio Tobón. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en modelos educativos y políticas culturales y obtuvo la calificación cum laude por unanimidad durante estudios de doctorado. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y ha sido profesor, asesor y conferencista invitado en más de 18 países de Iberoamérica en socioformación, reforma educativa, diseño curricular, evaluación y aprendizaje basado en proyectos, que son algunos de los temas que él domina. Ha apoyado la implementación de varias reformas educativas en Latinoamérica y ha ayudado a entidades internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la implementación de proyectos orientados a la transformación de la educación desde su propuesta teórica, que es la socioformación, considerando las necesidades de la comunidad. Él también ha apoyado a más de 50 universidades en sus procesos de transformación. Es autor y coautor, en algunos casos autor y en otros coautor, de 35 libros sobre socioformación, pedagogía de proyectos, socioformación y evaluación socioformativa, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Podemos mencionar algunos de sus libros, como el de Proyectos Socioformativos del Aula a la Comunidad en 2021, el de COVID, Retos y Oportunidades para la Socioformación y el Desarrollo Social Sostenible, también del 2021, publicado por la Universidad Pablo Olavide de España, entre otros más. También es autor de más de 154 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de revistas científicas y ocupa el cargo de editor asociado de la revista Frontiers in Psychology, indexada en Scopus y JCR, en la sección de Psicología Educativa. Además, ha obtenido 6 doctorados honoris causa por parte de prestigiosas universidades latinoamericanas y organizaciones internacionales. Esto como estímulo a sus contribuciones y como reconocimiento por desarrollar el modelo pedagógico de la socioformación. Asimismo, posee el reconocimiento al mérito pedagógico en investigación en Iberoamérica, otorgado por la red Redipe en el 2013, y el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación, entregado por Coneduc México en el año 2017. Actualmente es director del Centro Universitario del CIFE, una institución de educación superior mexicana orientada a la transformación de la educación. Y el día de hoy, el doctor Sergio Tobón nos comparte su conferencia magistral denominada Cambio de una formación tradicional a una socioformativa. Bienvenido, doctor Tobón, y nos disponemos a escucharle. Bien, vamos a ir haciendo algunos ejercicios interactivos con el fin de que podamos comprender mejor los conceptos básicos. Entonces les invito a que ingresen a esta aplicación que está en línea, que es interactiva, también para que tengan allí esta conferencia. Entonces pueden ingresar a través de este código QR que está aquí. Igualmente, les voy a ir compartiendo a lo largo de la presentación el código QR por si no pueden ingresar en este momento. También a través del chat. Permítame, por favor. Les voy a compartir a través del chat el link directo. Ya, es que se me había perdido por la presentación. Para que puedan... Perdón, ese no es.
Otra vez aquí. Pues sí, ya es. Ok, ahora sí. Ya está el link directo a la presentación o también a través del código QR. Hablamos de socioformación, pero ¿qué es la socioformación? La socioformación es un modelo pedagógico que comenzamos a construir de manera colaborativa en el año 2002 por una invitación del profesor Edgar Morín, con el cual tuvimos la oportunidad de dialogar en algunas ocasiones. Y en esos momentos nosotros presentamos una propuesta de reforma curricular en Colombia entre los años 1999 y 2001. Y tuvimos la oportunidad de presentarle esta propuesta al profesor Edgar Morín, que es el líder del pensamiento complejo a nivel mundial. Y cuando terminamos de presentar esta propuesta, lo que él nos dijo fue lo siguiente: está muy bien la propuesta, pero lo que se necesita es que sea una propuesta que tenga bases latinoamericanas. Que más que hablar del pensamiento complejo, hablen de las raíces que ustedes tienen como región. Nosotros quedamos pues en ese momento muy tristes porque esperábamos una valoración de esto y lo que recibimos fue una especie de regaño del profesor Morín, pero también una invitación a enfocarnos más en la cultura latinoamericana. Y ahí fue cuando comenzamos a hablar de socioformación de una forma natural. Creíamos que este concepto era parte de la pedagogía, pero luego nos dimos cuenta de que no era parte de la pedagogía, de que no era un concepto como tal definido o validado o que tuviese una teoría. Es más, hasta se considera un error ortográfico. Y así sucedió durante mucho tiempo, tanto en español como en inglés. Mis primeros artículos en inglés fueron rechazados porque tenían socioformación, o sea, las dos palabras unidas. Pero luego comenzó esto a aceptarse a raíz de que muchos otros investigadores también comenzaron a abordar este tema y comenzaron a hacer contribuciones. Y entonces poco a poco se fue desarrollando esta perspectiva. Inicialmente se denominaba una propuesta, un enfoque, pero los mismos docentes en varios países, incluyendo México, comenzaron a decir, pero ¿cómo es posible que esto sea solamente una perspectiva o un enfoque o una propuesta o una forma de hacer las cosas cuando vemos que tiene todos los elementos de un modelo pedagógico? Y entonces, a raíz del reclamo de muchos docentes en México y en otros países latinoamericanos, fue que comenzamos a hablar del modelo pedagógico de la socioformación, pero eso sucedió muchos años después, como en el 2018 o el 2019 propiamente. Nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando esto con algunas escuelas, con algunas universidades, sin mucha socialización, porque necesitábamos tener bases sólidas para luego ya comenzar a hacer la invitación a muchas más instituciones. Y eso comenzó a suceder a partir del año 2014-2015 aproximadamente. Y también fue a partir de esos años que algunos países comenzaron a retomar algunos elementos de la socioformación en sus reformas educativas. Por ejemplo, en el 2016, Perú retoma varios elementos de la socioformación, luego República Dominicana, también en el caso de Colombia. Igualmente en el caso de Chile, en algunas universidades se retoma esto, igualmente en el Ecuador también en universidades, y poco a poco pues se comienza a extender, y también en el caso de México algunas universidades comienzan a retomar elementos de esta naturaleza. Bien, hoy día podemos decir que se trata de un modelo pedagógico surgido en Latinoamérica que busca
ante todo, contribuir al desarrollo social sostenible. Eso es lo que caracteriza la socioformación. Y esa es la gran diferencia con otros modelos pedagógicos. ¿Y qué entendemos por desarrollo social sostenible? Entendemos el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, pero también el cuidado del ambiente, en un marco colaborativo con participación de la comunidad a nivel local, regional, nacional y global, teniendo en cuenta que el medio para poder contribuir al desarrollo social sostenible es la formación integral. Y nosotros entendemos la formación integral desde varias perspectivas. En primer lugar, buscando contribuir a los propósitos que se tienen en el currículo oficial. En segundo lugar, el desarrollo de los valores universales como la responsabilidad, el respeto y la honestidad. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de las habilidades básicas para vivir en la sociedad, como la lectoescritura, el cálculo, el manejo de la información, la tecnología y lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Y todo esto se articula en lo que es el proyecto ético de vida, que es un concepto fundamental en la socioformación. Nosotros partimos del proyecto de vida, pero nos dimos cuenta que el proyecto de vida como concepto era limitado y lo enriquecimos con una visión más amplia de Latinoamérica y le agregamos la parte ética. En este sentido, el proyecto ético de vida no es solamente el desarrollo individual, sino también el desarrollo de los compañeros, de la misma escuela o de la misma universidad, de la familia y de la población en general. Desde el ámbito de los valores, pero también teniendo en cuenta las habilidades socioemocionales y el sentido de la vida. Entonces, así fue como se comenzó a desarrollar la socioformación con estos elementos mínimos desde Latinoamérica, buscando reflejar la cultura latinoamericana que no se ha trabajado en los diferentes modelos pedagógicos que se han traído de otras regiones, muy diferentes a nuestro contexto, como el constructivismo, el socioconstructivismo, el conectivismo, el aprendizaje significativo, la pedagogía para la comprensión, etc. Casi todos los modelos que hemos seguido en las reformas curriculares de Latinoamérica y de México han sido importados. Entonces, la socioformación es una alternativa frente a otras alternativas que también hay en Latinoamérica, porque no es la única, eso hay que aclararlo, es una alternativa para contribuir a pensar qué educación es la que necesitamos, sin dejar de lado los demás referentes de otras regiones del mundo, sin dejar de lado la pedagogía, la ciencia, los grandes aportes de los pedagogos tradicionales y de otros contextos, pero sí recalcando en que el núcleo de un modelo pedagógico debe estar basado en la cultura de nuestra región. Dicho esto, entonces, en la socioformación se han desarrollado varias estrategias. Una de ellas, quizás la más importante y la que tiene mayores publicaciones, son los proyectos socioformativos. Esencialmente se trata de una estrategia en la cual se busca contribuir a analizar, cuestionar, comprender y o resolver un problema de la comunidad con el fin de lograr unos determinados propósitos curriculares que en el caso de México serían los procesos de desarrollo de aprendizaje o PDA, considerando un determinado producto, tal y como está en la metodología en las 4 metodologías de proyectos que propone la SEP, y buscando que las actividades estén articuladas, es decir, conectadas o unidas entre sí. Y en este sentido, los proyectos socioformativos se pueden trabajar en 2 clases, en una semana, en un mes, durante varios meses, en un ciclo escolar, o también en una fase completa, o uniendo varias fases. Por ejemplo, podemos trabajar un proyecto socioformativo en las 3 fases de primaria, o en los 3 grados de preescolar, o en los 3 grados de secundaria, o en toda la educación media superior,
o en educación superior. Pero igualmente también podemos trabajar los proyectos socioformativos en educación inicial. En la actualidad estamos sistematizando varias experiencias de implementación de esta metodología en algunas instituciones de educación inicial en México. Ahora bien, esta es una metodología alternativa a las 4 metodologías que propone la SEP. ¿Cuáles son esas 4 metodologías? Recordemos, son el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el enfoque STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje y servicio. Estas 4 metodologías las trajo la SEP de otros contextos, no de Latinoamérica, porque fueron creadas en Estados Unidos, en Europa, etc. En cambio, los proyectos socioformativos son una alternativa a estas 4 que perfectamente cualquier maestro o maestra de educación básica o de educación media puede trabajar, porque las 4 metodologías de la SEP son una sugerencia, son una opción, nunca una obligación. Entonces, perfectamente un docente puede decidir que en vez de trabajar con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, pueda trabajar con proyectos socioformativos. O en vez del aprendizaje basado en problemas, trabajar con proyectos socioformativos. Que además se articula muy bien con la filosofía de la nueva escuela mexicana, que promueve el abordaje de saberes de Latinoamérica y de México. En los proyectos socioformativos tenemos muchas contribuciones de maestros y maestras mexicanas. Y esto se puede ver en Google y en Google Académico. Muchas sistematizaciones de experiencias y de prácticas son en torno a los proyectos socioformativos y están en Google Académico. Yo he contado alrededor de 2.000. Creo que este año ya van como 3.000 o 4.000 sistematizaciones de proyectos que han aplicado docentes de México, imagínense. Y es el país de Latinoamérica que más sistematizaciones tiene publicadas en Google Académico en torno a los proyectos socioformativos. Y esto es también lo que soporta que hoy día podamos hablar de un modelo pedagógico socioformativo. Porque si solamente de la socioformación estuviese hablando yo, eso no sería ningún modelo pedagógico. Podemos decir que hay un modelo pedagógico socioformativo es porque hay otras personas que lo están analizando, que lo están investigando y que lo están implementando. Y eso lo podemos ver en Google Académico, donde hay más de 6.500 referencias a la socioformación y a los proyectos socioformativos. Unas de ellas son mías, pero la inmensa mayoría son de otras personas y sobre todo de docentes mexicanos. Entonces, México ha tenido un rol fundamental en la consolidación de esta metodología. Pocas metodologías latinoamericanas tienen este número tan alto de trabajos publicados en Google Académico y en Google en general. Bien, estoy hablando de pocas metodologías latinoamericanas, para que quede claro. Y eso debe llevarnos a preocuparnos y a ocuparnos de esto. Y qué bueno que este Congreso esté impulsando la sistematización de las prácticas. Pues muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver cómo nos encontramos. Entonces, ingresemos por favor a través del código QR o también a través del link que les dejé ahí en el chat de Zoom. La pregunta es, ¿de dónde partir para planear un proyecto? ¿De dónde partir? ¿Un proyecto socioformativo o cualquier metodología de proyectos, como por ejemplo las 4 metodologías que propone la Secretaría de Educación Pública? ¿De dónde partir? ¿Debemos partir de la problematización? ¿Debemos partir de una situación problema? ¿Debemos partir del programa analítico? ¿O debemos partir de los contenidos? Cuando decimos partir, es como si estuviésemos en un aeropuerto y vamos a despegar en un avión
Y entonces la base es el aeropuerto, o si vamos a tomar un autobús. Pues, ¿cuál es la base? Pues, la central. Y el autobús es lo que ya, en lo cual vamos. Entonces, cuando decimos partir, es como el aeropuerto, la central de autobuses, que es la base. ¿Cuál sería la base que tenemos que tener sí o sí para poder planear un proyecto? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen una opción, solamente hay una opción verdadera y las voy a sustentar. Si por si tenemos duda, lo voy a sustentar con base en referentes oficiales, obviamente. ¿Cuál sería la opción? Nos faltan 20 segundos, por favor. Invito a todos a que participen, los que nos están siguiendo. Pueden ingresar por estas dos vías con el código QR o a través del link que les he dejado aquí en el chat de Zoom. Se nos está acabando el tiempo, está bien interesante. ¿Cuál será la respuesta correcta? La problematización, una situación problema, el programa analítico, los contenidos. Pero antes, bueno, el tiempo se ha acabado. Muchas gracias a todos los que participaron. Un buen nivel de participación. Espero que en el siguiente ejercicio puedan participar todos los que están aquí presentes. Bien, cuando hablamos de problematización, nos referimos al análisis de la realidad por medio de distintas preguntas que buscan analizar, tomar conciencia y comprender el entorno. En cambio, la situación problema es lo que sigue después a la problematización y es plantear un problema desde los estudiantes y de cómo los estudiantes lo pueden abordar en su contexto educativo. Los contenidos es lo que debemos aprender a partir de los programas sintéticos o del currículo. Y el programa analítico es lo que tiene todo esto. El programa analítico se basa en la problematización, que es lo que se hace en el estudio de la realidad. Aborda situaciones problema, porque busca considerar también cómo es que los estudiantes van a abordar problemas en su entorno. Y de hecho, hay varios PDA que son situaciones problema. O sea, que ya están establecidos en los programas sintéticos. Entonces, ¿debemos partir de los contenidos? No, la base no son los contenidos, ni los PDA. Debemos partir de la problematización. Debemos partir de una situación problema. O debemos partir del programa analítico. ¿Cuál sería la respuesta correcta? El programa analítico. ¿Por qué? Porque el programa analítico contiene todo lo demás. El programa analítico es nuestra base. No podemos planear un proyecto sin un programa analítico. Y en otros países sin el currículo contextualizado. En el programa analítico hacemos problematización, vuelvo y lo digo, cuando estudiamos la realidad. En el programa analítico consideramos situaciones problemas, ya sea que lo hagamos por metodología o por considerar situaciones problema en los PDA, porque hay PDA que son situaciones problema. Y los contenidos también están en el programa analítico. Si vamos a planear un proyecto socioformativo, igualmente lo primero que tenemos que tener es el programa analítico, porque el programa analítico es la carta de navegación que nos va orientando a lo largo del ciclo escolar. Es el plan de estudios contextualizado a nuestra realidad. Y los proyectos, para que tengan sentido, se tienen que basar precisamente en un plan de estudios contextualizado, como bien se establece en el programa analítico. Muy bien, entonces invito a los demás que colocaron otras respuestas a que reflexionen sobre esto. A los que plantearon que era la situación problema o la problematización, o los contenidos que fueron los menos. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios en torno a la implementación de los proyectos socioformativos?
Los beneficios básicamente son los siguientes. En primer lugar, esta metodología tiene impacto en desarrollar y fortalecer los valores. Eso es lo primero que hemos encontrado en nuestras prácticas. ¿Cuáles valores? La responsabilidad, el respeto, la honestidad y la solidaridad. En segundo lugar, contribuye a desarrollar habilidades transversales para la vida que son fundamentales y que a veces se nos pasan por alto cuando estamos en el inicio de una nueva reforma como es esta, como la reforma que plantea la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son esas habilidades fundamentales? La lectoescritura, el cálculo, el pensamiento crítico, también las habilidades de análisis, la concentración, el raciocinio, etc. Pero dentro de todo esto, lo más importante es que en esta metodología se busca formar ciudadanos comprometidos con su comunidad, que, que puedan tomar conciencia de su cultura, de sus tradiciones, de las fortalezas que tienen, pero también de las áreas de oportunidad y contribuyan a abordar esas áreas de oportunidad desde sus posibilidades en la escuela. Había mencionado que la C propone 4 metodologías y que los proyectos socioformativos son una alternativa a estas 4 metodologías. Perfectamente podría ser una diferencia entre proyectos socioformativos y las demás 4 metodologías, pero para no cansarles, voy a hacer solamente un análisis comparativo de los proyectos socioformativos con el aprendizaje basado en proyectos, que es el que se recomienda para el campo formativo de lenguajes. Primero, en los proyectos socioformativos se busca contribuir a resolver problemas, pero esta contribución puede ser de manera simulada o de manera real. Desde el ámbito de la escuela, desde lo que los estudiantes pueden aportar, eso que quede claro. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, no siempre se busca trabajar con problemas, porque también se abordan situaciones, porque a veces se puede quedar en el ámbito de la problematización. En segundo lugar, en los proyectos socioformativos se promueve la participación de la comunidad, es decir, las familias, determinadas instituciones sociales, etcétera. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, eso no siempre sucede, eso no es algo prioritario. Y por último, en los proyectos socioformativos buscamos que al menos se articule otro campo u otra disciplina. ¿Por qué? Porque eso ayuda a un mejor entendimiento de la realidad, del contexto y del logro de los aprendizajes fundamentales, incluyendo las habilidades para la vida. No es un capricho, no es una moda. Además, hemos encontrado que cuando se hace un mayor trabajo interdisciplinario, paulatinamente va disminuyendo la carga administrativa, que cuando se trabaja solamente por campo o por disciplina o de manera disciplinar. Y en ocasiones el aprendizaje basado en proyectos se trabaja es solamente por campo o disciplina, mientras que en los proyectos socioformativos sí tenemos la perspectiva de que hay que buscar en la medida de lo posible articular campos o disciplinas. Pero vamos avanzando. ¿Cuáles creen que son los elementos fundamentales que debe tener un proyecto a nivel metodológico? Entonces vamos a ir armando una nube de palabras. Les invito por favor a que participen. Tenemos aquí el código QR con el cual pueden ingresar con vuestro celular o con vuestra computadora o a través del link que les he dejado en el chat de Zoom. Y aquí se los estoy compartiendo de nuevo. Ahí les escribí el link con el cual pueden ingresar de forma directa. Muy bien, aquí se está armando nuestra nube de palabras. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos centrales de la metodología de un proyecto? Bueno, muy bien. ¿Cómo leer una nube de palabras? Una nube de palabras se lee desde el centro hacia la periferia.
teniendo en cuenta el tamaño de la palabra. Mientras más grande sea la palabra, mayor relevancia tiene. Y mientras más esté en el centro, también es más importante. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que en la metodología de un proyecto, lo que ustedes están proponiendo es que es fundamental el problema, la didáctica, el producto, el objetivo, los contenidos, la evaluación. Antes estaba la evaluación en primer lugar. Bueno, ya comienza a estar la evaluación en el centro, ya salió del centro. Ahí está, como que entre el centro y cerca el problema. Bueno, ahí se está organizando nuestra nube de palabras. Faltan 10 segundos. Les invito a todos a que participen. También pueden reaccionar a esta actividad con un me gusta, con un corazón o con una actitud un poco más negativa. Ahí tienen las opciones. 656 participantes, no, perdón, 656 participantes han tenido alguna reacción y tenemos 323 participantes en la nube de palabras. Muy bien, se ha terminado el tiempo, entonces esta es nuestra nube de palabras. Miren, pues hemos tenido un resultado que yo no lo había tenido antes. En esta nube de palabras, en primer lugar está la evaluación. Primera vez que encuentro que la evaluación es un eje clave. Dicen, en estos días he hecho varios de estos ejercicios, así en vivo, y la evaluación siempre estaba como en la periferia. En ninguno de los ejercicios que hice en los días anteriores, la evaluación estaba en el centro. Y eso me parece muy relevante, porque significa que ustedes se están apropiando de lo que es la esencia de la evaluación. Porque un verdadero proyecto debe tener en su metodología la evaluación. Entonces, les felicito por considerar la evaluación como un eje fundamental. Vemos que también sobresale el problema, es muy importante. Y un proyecto requiere de un problema, como muy bien también lo ha dicho la doctora Patricia Flora y la doctora Heréndida en sus intervenciones, entre otros expertos e investigadores. Tenemos los contenidos, eso también es importante, porque muchas veces se critica que esta metodología se enfoca más en el hacer y descuida los contenidos, y eso no es así. Los proyectos buscan que los estudiantes se apropien de los contenidos y logren los propósitos que están en el currículo, que en el caso de la nueva escuela mexicana se denominan procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces vemos que también en el centro están los intereses de los estudiantes, muy positivo eso, la investigación, la indagación, lo que tiene que ver con la situación problema, que es la forma como los estudiantes abordan el problema desde el entorno escolar. Muy importante también lo que tiene que ver con el seguimiento, con el diagnóstico, con lo que es los ejes articuladores que se abordan en los proyectos, pero igualmente tenemos que reconocer algo, esta cuestión de los objetivos. Los objetivos fueron superados a finales de los años 90 y a partir del año 2000 en México se comienza a superar esto. Las dos reformas anteriores superaron los objetivos, tanto en la educación básica como en la educación media. Y en esta nueva reforma curricular los objetivos no están dentro de los conceptos básicos, aunque por ahí algunos funcionarios en algunos documentos lo sigan utilizando, y eso es incorrecto y eso sí es un error. Y lo que indica eso es que es falta de apropiación de algunos funcionarios de la SEP cuando utilizan el término objetivos o el término asignaturas, que también por ahí lo he visto en algún documento enviado a los consejos técnicos escolares.
porque ya no hablamos de asignaturas ni de objetivos, hablamos, en el caso del currículo, de los contenidos y de los procesos de desarrollo y aprendizaje, y en vez de asignaturas tenemos disciplinas, que es algo distinto y que no voy a profundizar sobre ello. Entonces, también sería una invitación para que algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública que siguen todavía con estas ideas, pues hagan un ejercicio de apropiación, de reestructuración de esquemas y por fin superen los objetivos y las asignaturas. Bien, entonces muy interesante esta nueva palabra, sobre todo porque en el centro está la evaluación y el problema. Pero así como hablé de los objetivos, tengo también que decir algo con respecto a los pasos. Fíjense, los proyectos no se caracterizan por seguir pasos. No, ese no es un elemento sustancial de un proyecto. Porque si ese es un elemento sustancial, todavía necesitamos comprender esta metodología. ¿Por qué surgió la metodología de proyectos? La metodología de proyectos surgió con Kilpatrick, que fue quien la sistematizó a comienzos del siglo XIX, con el fin de trabajar de una manera flexible y abierta, no sin seguir fórmulas, sin seguir patrones, sin seguir pasos, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, pero también el contexto. Entonces, en la metodología de proyectos, tenemos que abandonar los pasos como un elemento clave. Y también esta cuestión de que los momentos son fundamentales. No, los momentos no son un elemento fundamental de los proyectos. Por ejemplo, cuando ustedes ven las 4 metodologías que propone la SED, y ahí en cada metodología ven momentos, ustedes no tienen ninguna obligación de seguir esos momentos. En la metodología de proyectos, y así lo hacemos en los proyectos socioformativos, los momentos son opcionales. Son simplemente una forma de organización de las actividades. Perfectamente un proyecto lo podemos trabajar con momentos o sin momentos. Y eso lo estamos proponiendo en los proyectos socioformativos desde hace años. Esa fue una de las cosas que a nosotros más nos tocó cambiar en nuestra mentalidad. Y eso mismo que comparto con ustedes en el día de hoy. Pues bien, después de este ejercicio, cuando hablamos de cómo se planea un proyecto socioformativo, ante todo, hay 3 momentos. La planificación, que es partir de un problema a partir del programa analítico, tener claridad de los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a lograr, en lo posible articulando 2 o más campos formativos o 2 o más disciplinas, indicando cuáles son las actividades que se van a hacer y determinando algunos recursos. Luego, esta planificación se pone en práctica a través del trabajo colaborativo, que no es lo mismo que a través del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un concepto que se trajo también de Estados Unidos y de Europa, y eso genera una camisa de fuerza, porque significa que siempre tenemos que conformar equipos en un proyecto, y eso no es así. En las experiencias que hemos implementado en México y en otros países, hemos podido lograr una concepción, una metodología colaborativa en un proyecto sin necesidad del trabajo en equipo. El trabajo en equipo puede hacerse o no puede hacerse. Y por último, en un proyecto socioformativo, es muy importante la socialización, en la cual se comparte no solamente el resultado o el producto, sino también el proceso, qué se hizo, qué se dejó de hacer, qué logros se tuvieron, cuáles son las áreas de oportunidad, cómo podemos vincular más a las personas de la comunidad, etcétera. Y todo esto entonces debe obedecer a un trabajo colaborativo en el cual, ante todo, buscamos contribuir al análisis, comprensión y o resolución de un problema que posibilite el logro de unos determinados PDA. Dicho esto, entonces, un proyecto socioformativo puede llevarse a cabo por momentos o sin momentos.
Los momentos básicos de un proyecto socioformativo son estos, son 6. Nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Fíjense que estos proyectos, estos momentos no tienen ninguna numeración. No se dice 1, 2, 3, 4. Y al no tenerse una numeración significa que les podemos cambiar de orden, que incluso los podemos unir y dejar solamente 3 grandes momentos, como por ejemplo, planificamos, resolvemos y socializamos, o nos motivamos, indagamos y producimos, o cualquier otro orden, o incluso quitar los momentos y dejar solamente las actividades. Un proyecto socioformativo se puede planificar de manera gráfica, con una infografía, con una presentación en PowerPoint o con un conjunto de videos cortos tipo TikTok. O también un proyecto socioformativo se puede planificar de una manera más formal a través de un formato, como por ejemplo este que están viendo aquí, de manera más lineal, más sistemática. Y eso mismo lo podemos hacer con cualquier metodología de proyectos. Yo no he encontrado en ningún documento de la Secretaría de Educación Pública que se diga que tenemos que planificar con un formato o que eso sea un principio de la pedagogía. En la socioformación proponemos que la planeación didáctica se puede hacer de muchas maneras, de manera gráfica, con videos, de manera oral o también a través de un formato. Yo soy amante de los formatos lineales y mientras más sistemática sea una planeación, yo siento más confianza, pero eso es para mí. Yo eso no lo puedo imponer a los demás docentes o al magisterio, porque también hay docentes muy buenos que tienen gran impacto en sus alumnos y no necesitan la planeación detallada y formal a través de un formato. Y esos docentes perfectamente podrían planear a través de infografías o a través de presentaciones en PowerPoint o con pequeños videos en TikTok o de otra forma. Entonces, tenemos que abrir esas posibilidades y así es como trabajamos los proyectos socioformativos. ¿Cuáles son algunos indicadores para evaluar la relevancia de un proyecto? En primer lugar, que el problema sea relevante, que tenga sentido, que sea pertinente. En segundo lugar, que haya participación de la comunidad, al menos de la familia. En tercer lugar, que se aborde la colaboración, es decir, que todos contribuyan al problema sin necesidad de que se tengan que conformar equipos de 3 o de 4, que eso solamente es una opción. Y cuando trabajamos un formato, nuestra sugerencia es que mínimo ese formato tenga en cuenta estos aspectos. Lo dejo simplemente para que ustedes comparen con lo que vienen haciendo. Tiene que tener un título pertinente que genere curiosidad frente a lo que se va a hacer. Luego indicar la fase, el grado. Esto de la fecha inicio y la fecha de cierre es opcional. Yo creo que a veces sirve y otras veces no. Es muy importante el propósito, pero solamente un propósito, porque este es el que muestra qué es lo que se va a abordar en el proyecto con palabras sencillas y de forma sintética. Luego colocar la situación problema, que es cómo los alumnos van a abordar un problema del entorno. Y después indicamos el campo formativo o los campos formativos que se van a abordar en el proyecto, o la disciplina o las disciplinas, y al frente el PDA o los PDA que se van a abordar. Por último, se indica cuál es el producto y el eje o los ejes articuladores. En las 4 metodologías que propone la SEP, se plantea un producto central. Eso mismo hacemos en los proyectos socioformativos, planteamos un producto central. Y luego tenemos ya como tal la planeación didáctica. Miren que la parte formal aquí en esta propuesta realmente es muy sintética. Yo propongo que en la parte formal no coloquemos los fines del campo formativo, ni de la asignatura, ni los propósitos, ni cómo contribuye esto al perfil de egreso, ni que hagamos ninguna presentación, ni ninguna justificación. Eso es innecesario, porque eso aumenta la carga administrativa. La parte formal de una planeación debe ser lo realmente necesario. Por ejemplo, ¿por qué aquí no están los contenidos? Porque ya los tenemos en el programa analítico, no es necesario estar repitiendo todo.
Incluso esto que está aquí se podría todavía condensar más. La esencia de la planeación didáctica deben ser las actividades y la articulación con la evaluación formativa. Ahora bien, perfectamente, si así lo queremos, le podemos agregar los momentos, el tiempo que vamos a requerir en cada momento, no por actividad, porque eso hace que sea la planeación muy rígida. También podemos incluir una columna de articulación con el libro de texto o con los libros de texto para que eso nos vaya facilitando el trabajo. Y en la parte de la evaluación, ir indicando cómo es que vamos a ir haciendo la evaluación formativa. Por ejemplo, cómo es que vamos a hacer la evaluación de diagnóstico, cómo es que vamos a hacer la evaluación de seguimiento, la evaluación continua, cómo vamos a hacer también la evaluación sumativa, si es que hay evaluación sumativa, y así sucesivamente. Y eso debe ser considerando los PDA. Bien, y por último, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. ¿Se pueden articular los 4 campos formativos en un proyecto socioformativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrán articular? Tenemos entonces estas alternativas. No tengo ni idea. O sea, no sé realmente si se pueden o no se pueden articular. ¿Se pueden articular 2 campos formativos? ¿Se pueden articular los 4 campos formativos? ¿O no se pueden articular los 4 campos formativos? Solamente se podría articular un campo formativo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, está avanzando el tiempo, están todos participando en vivo, miren las respuestas. Aquí fue un ejercicio distinto porque aquí pueden ver las respuestas. Esto está entre 3 alternativas. La que prima es si se pueden articular los 4 campos formativos, la que sigue es solamente se pueden articular 2 campos formativos y finalmente tenemos no se pueden articular. Bueno, muy bien. Vamos a dejar aquí el ejercicio. Todavía pueden participar algunos. Gracias por esto, por estar aquí. Y efectivamente, tal y como lo dice la mayoría, sí se pueden articular los 4 campos formativos en los proyectos socioformativos, pero no solamente en los proyectos socioformativos, en cualquier metodología de proyectos, incluso la metodología tradicional de Kilpatrick de 1918, en el enfoque STEAM, en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, en el aprendizaje basado en problemas o en el aprendizaje y servicio. Todo dependerá, obviamente, del problema, de la experiencia del docente y también de los PDA que se van a abordar. De eso depende. Hay ocasiones en las cuales no se pueden articular los 4 campos formativos y solamente se pueden articular 2 o 3. Hay ocasiones en las cuales solamente se pueden articular dos disciplinas y eso es perfectamente válido. No tenemos que hacer la articulación de manera artificial, eso sí no. Todo tiene que ser de manera natural, con sentir. Muy bien, y perfecto, aquí tenemos los líderes, la tabla de líderes. Felicitaciones a Lucy, a Hugo de Chiapas, a Norma, a Eliseo y a Yesenia. Pero miren, aquí el compromiso es apoyar a otros compañeros en esto, para que tengan una mejor comprensión de los conceptos. Eso es lo que significa esta tabla de líderes de apoyo. Esto no es una competición. Bueno, ya les voy a dejar la presentación para que puedan descargar algunos formatos que hemos venido proponiendo en el trabajo con las escuelas. Venimos recorriendo el país desde el año pasado con el colectivo de la Nueva Escuela Mexicana. Y a raíz de recorrer todo el país, hemos podido sistematizar metodologías, fortalecer cosas, corregir cosas y avanzar en cosas que no esperábamos. Entonces, esto que estamos compartiendo es producto del trabajo que hemos venido haciendo con diferentes escuelas, simplemente como una alternativa. Que no quede aquí que
dice que todo dice que esto hay que hacerlo así. No, solamente es una alternativa y que no les estoy diciendo que tienen que cambiar lo que están haciendo. No. Ustedes pueden descargar algunas de estas cosas que hemos hecho de formatos para ver qué podrían mejorar si fuese necesario en este momento más adelante. Y ya para finalizar, veamos un pequeño ejemplo para el grado primero de secundaria, como es costumbre en lo que yo hago. Este año he estado muy sobrecargado en preescolar y primaria, me han llamado mucho la atención en las redes sociales y por eso pues el día de hoy estoy compartiendo este ejemplo de secundaria que dice así: presupuesto familiar se propone para el grado primero de secundaria. Este presupuesto familiar deriva de un programa analítico en el cual se hizo una problematización de la realidad y se determinó una situación problema que es dificultad en las familias para manejar sus ingresos. El propósito es elaborar un presupuesto familiar aplicando las matemáticas. Miren que solamente hay un propósito y que se describe de manera sencilla. Aquí se decidió colocar la fecha de inicio y la fecha de cierre, pero eso solamente es una opción. Luego tenemos la disciplina esencial o la disciplina líder, desde donde surge el proyecto, que es matemáticas. Y miren, se van a trabajar 6 PDA en matemáticas en esta planeación que prácticamente dura un mes. Usa diversas estrategias al convertir números fraccionarios a decimales, reconoce la necesidad de los números negativos, reconoce el significado de las 4 operaciones básicas, identifica y aplica la jerarquía de operaciones, resuelve problemas de porcentajes y usa tablas gráficas de barras y circulares para el análisis de la información. Miren, se van a trabajar estos 6 PDA. Y el profesor de matemáticas logró un trabajo colaborativo con el profesor de español. Y entonces se articuló español a este proyecto con 2 PDA que están en el programa analítico, que son: elabora un informe escrito en torno al abordaje de un problema, y 2, identifica una situación problemática de la comunidad. El primer PDA tiene 2 asteriscos, que en la metodología que hemos sugerido como alternativa para elaborar el programa analítico es una contribución de la propia escuela. O sea, este PDA no está en el programa sintético, el que tiene 2 asteriscos y con color rojo. No está por ninguna parte. Y aquí el colectivo consideró que era fundamental que en español, en primer grado secundaria, aprendan a hacer informes. Y de plano, pues yo los invito para que consideren también esta parte de hacer informes, porque los informes se requieren en la vida cotidiana, los informes orales y escritos. Y a veces le damos más importancia a otros productos académicos que no se utilizan en la vida cotidiana, como por ejemplo monografías, ensayos, y a los informes escritos que son comunes en la vida cotidiana casi no les damos espacio en la formación. Entonces, que sirva también esto para llamar la atención, para que ustedes lo puedan considerar dentro de sus reflexiones. Y el eje y uno de los ejes articulados que se aborda es el pensamiento crítico. ¿Qué significa que aquí coloquemos el pensamiento crítico? Que en las actividades se va a trabajar el pensamiento crítico, al menos en un momento. Y que en la evaluación formativa también se va a determinar cómo es que los estudiantes están desarrollando el pensamiento crítico en este proyecto. Esas son las implicaciones, porque a veces como que eso no lo tenemos claro y entonces cuando llegamos a los ejes articuladores colocamos la X o la palomita en 2, 3, 4, 5 y si son 7 mejor y como que quedamos con la sensación de que está más completo el trabajo, pero no. Porque si colocamos 3, 4, 5, los 7, significa que tenemos que abordar esos 7 ejes articuladores en las actividades y en la evaluación. Y entonces eso puede ser una camisa de fuerza, una presión innecesaria. Mi recomendación es que al menos tengamos un eje articulador. Los ejes articuladores son los grandes problemas nacionales que tenemos que abordar. Los ejes articulares no son
para el trabajo interdisciplinario, que es una gran confusión que hay. Muchos docentes a mí me dicen, profesor Tom, vean, yo abordo la interdisciplinaridad porque agregué tres ejes articuladores, porque son los que me están articulando. No, los ejes articuladores no son para el trabajo interdisciplinario. Los ejes articuladores equivalen a los temas transversales que teníamos antes en el currículum. Y se pueden considerar como los 7 grandes problemas que debemos abordar en la educación básica, que no podemos dejar de lado. Muy bien. Y entonces estamos siguiendo aquí la metodología socioformativa. Aquí el grupo, los dos docentes se pusieron de acuerdo en que iban a seguir los 6 momentos de la metodología. Entonces nos motivamos. Luego están las actividades. Miren que aquí los profesores pues han optado por hacer una descripción amplia de las actividades de forma sistemática, de manera formal. Yo ya expliqué que esto es una opción. Y luego vemos que en la evaluación diagnóstica se va indicando cómo es que se va a ir haciendo la evaluación formativa, o sea, parte de la evaluación formativa es la evaluación diagnóstica. Aquí, por ejemplo, nos motivamos. Se busca que los estudiantes tengan claridad del propósito del proyecto, que es hacer un presupuesto de los gastos mensuales con base en los ingresos familiares. Se busca detectar los saberes previos en torno a lo que es un presupuesto, los elementos que lo componen, pero igualmente se busca detectar qué saben los estudiantes sobre los PDA que se están trabajando. Miren que desde el inicio en un proyecto estamos considerando los PDA, que esa a veces es una de las dificultades que se les presenta a los docentes, porque se dejan solamente llevar o por el propósito, por el contenido, por el tema, pero como que se pierden los PDA. No, los PDA los tenemos que tener presentes. Entonces, fíjense que aquí están los PDA. Entonces, se hace una evaluación diagnóstica en torno a estos PDA. Y esto mismo lo vamos observando en la planificación. Aquí, por ejemplo, ya se está articulando español y el profesor de español va a apoyarles en cómo planificar el informe que va a ser sobre el presupuesto familiar. Aquí mismo se van a conformar equipos para trabajar de manera cooperativa a lo largo del proyecto. Y aquí se están articulando 2 libros de texto, miren, de secundaria. Los libros de texto que se proponen para este ciclo escolar. Se está articulando el libro de texto de saberes y pensamiento científico en la disciplina de matemáticas y aquí en las actividades se está indicando el número de página que los estudiantes deben consultar para poder trabajar la planificación. Y luego también se está utilizando el libro de texto de lenguajes y entonces aquí entra el profesor de español y orienta a los alumnos en torno a qué página del libro de texto tener en cuenta, que en este caso es la página 239, para poder trabajar lo que tiene que ver con la escritura, para que desde aquí se comiencen a orientar en Planificamos. No me voy a extender mucho, ya mi tiempo se está agotando. Luego viene Indagamos, donde los estudiantes buscan información en diferentes fuentes, incluyendo los libros de texto, sobre los PDA que se están considerando, pero quiero recalcar en algo. Aquí se proponen ejercicios concretos. ¿Y esto por qué lo quiero recalcar? Porque tuve la oportunidad de revisar una videoconferencia de un funcionario de la SEP donde decía que en los proyectos no se hacen ejercicios. Eso no es correcto. En un proyecto, si es necesario, hacemos ejercicios, por ejemplo, ejercicios de suma con fraccionarios, ejercicios para organizar, para hacer la conversión entre números fraccionarios y decimales. En un proyecto nunca decimos, vamos a hacer un corte, vamos a parar aquí y vamos a hacer ejercicios y luego volvemos a retomar el proyecto. No. En un proyecto, si hay que hacer ejercicios, los hacemos como parte de la metodología. Ejercicios de matemáticas, pero también ejercicios de redacción. Si los estudiantes no saben redactar una oración, aquí se hace, en el mismo proyecto.
No es que les decimos a los estudiantes, vamos a parar aquí el proyecto y vamos a dedicar 2 o 3 clases a hacer ejercicios y luego retomamos el proyecto. No. Entonces, hay que tener cuidado con algunas de estas ideas que también las he escuchado en algunos funcionarios de la SEP y también en investigadores que plantean que en los proyectos no se hacen ejercicios de ninguna naturaleza y eso no es correcto. En un proyecto se hacen todas las actividades necesarias para abordar los PDA. Ahora bien, no quiero decir con esto que todo lo tengamos que hacer con proyectos. Eso no. Perfectamente. Si en un momento determinado necesitamos trabajar ciertos PDA con otras metodologías distintas a proyectos, lo podemos hacer. Porque ahí está la autonomía profesional. Muy bien. Aquí seguimos con Resolvemos, donde se plantean ya opciones para hacer el presupuesto familiar, se trabaja en el presupuesto familiar, aquí ya en Producimos se elabora como tal el informe del presupuesto familiar hecho de manera colaborativa con los integrantes de la familia y aquí se comparte el presupuesto hecho con la familia, con todos los pares, se hace también una exposición por equipo, etc. Y finalmente tenemos los recursos. Bueno, y dicho esto, también podríamos apoyarnos en la inteligencia artificial, eh, pero ¿de qué manera? Como una forma de tener ideas para hacer el proyecto. Y siempre que utilicemos la inteligencia artificial, tenemos que revisar muy bien lo que hayamos realizado, contextualizarlo y, en lo posible, compartirlo con otro docente para que eso sea pertinente. Yo ya he hecho varios materiales donde explico el uso de la inteligencia artificial en los proyectos y también tengo algunos manuales donde coloco los prompts completos para tener ideas de proyectos socioformativos con todos estos momentos. Bueno, dejo hasta aquí. Muchas gracias. Doctor Tobón, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Ha estado el chat bien activo, las actividades también. Pues muchas gracias. Con esta conferencia denominada Cambio de una formación tradicional a una socioformativa, pues nos ha comentado inicialmente esto tan interesante de los orígenes de la teoría de la socioformación y también pues nos ayuda a comprender eso que tanta duda nos ha ocasionado, que es desde dónde debemos partir para planear un proyecto. ¿Por qué es importante la toma de decisiones en el espacio colegiado que son los consejos técnicos? Que estos espacios además deben convertirse en verdaderos espacios de deliberación para hacer nuestra esa autonomía profesional y curricular. Cuando nos presenta esta teoría de la socioformación como una propuesta alterna para el trabajo en torno al Plan de Estudios 2022, pues nos está enriqueciendo, nos motiva para impulsar esta idea de la importancia de considerar el contexto, la problematización, las decisiones colegiadas que podemos tomar en nuestros colectivos para desarrollar los proyectos. Proyectos que, como usted bien nos dice, deben contribuir a la transformación social, que es lo que busca la propuesta curricular vigente en México. Doctor Tobón, de verdad nos ha despertado interés por conocer a profundidad la propuesta de la socioformación. Para cerrar con esta charla, no hay mucho tiempo de preguntas, pero hay una pregunta interesante que está en el chat y le preguntan a usted por qué decidió la teoría de la socioformación para el ámbito educativo. ¿Qué lo motivó y qué fue lo que lo llevó a decidir esto? Sí, a mí me llevó a trabajar en la socioformación el que cuando revisamos los diferentes modelos pedagógicos, se hablaba mucho o se habla mucho de la significación, pero muy poco de contribuir a mejorar las condiciones de vida y a formar personas que tengan responsabilidad social. Entonces, eso fue lo que a mí me animó a trabajar con otras personas y a seguir trabajando en esto para fortalecer esta alternativa. Muchas gracias. Muy bien. Pues hay muchos comentarios, muchas preguntas, inquietudes, sobre todo con respecto a lo que ellos han vivido en sus colectivos. A veces imposiciones por parte de alguna persona, alguna autoridad que les pone un formato, a veces que les dicen, es que sí, tienes que volver a escribir aquí otra vez
los contenidos. Hoy revisaba una planeación que bueno, tiene 20 hojas y es una planeación de una semana, porque ponen otra vez todo desde los rasgos globales de aprendizaje que están en el perfil de egreso, luego el contenido, luego el campo, luego los ejes, hasta una explicación o justificación de por qué es eje articulador, y luego después el PDA, y luego empiezan a desarrollar a manera de una secuencia didáctica con actividades de inicio, desarrollo, cierre, y luego cuando ves esa coherencia de la secuencia, vas a ver los PDA y dices, bueno, ¿y el PDA dónde quedó? O sea, de tanta información parece que se pierde todo eso. Entonces, qué bueno que nos comparte todo esto. Les aseguro, compañeros, que los ejemplos que él nos da, bueno, ahí tienen ustedes en la presentación del doctor, ahí pueden acceder a ellos. Otra vez les puse el link. En el video que va a estar en el canal de YouTube de Grupo Loga la próxima semana, el lunes ya lo tienen por ahí. Y en el sitio de cife.edu.mx/recursos, ahí encuentran los formatos. Ahorita a lo mejor no carga porque lo saturamos de repente, porque yo también lo intenté y no me cargaba, pero es por eso, porque se satura el sitio. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí, y gracias nuevamente, doctor Tobón, por esta gran aportación que nos hace y que nos enriquece. Vamos a seguir con nuestro foro con algunas indicaciones y despedimos al doctor Tobón. Gracias, gracias. Si gusta quedarse, es bienvenido. Vamos a entregar primero doctor, vamos a entregarle la constancia. Esta constancia es otorgada por las instituciones organizadoras, que son la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional CIESI, Grupo Loga, Mujeres Unidas por la Educación, el programa Adopte un Talento, que es Pauta, Proeducación, la Red Nacional de Capacitadores en Educación, RENACED, y le otorgan a usted este reconocimiento por su participación como ponente en este cuarto Foro Nacional de Buenas Prácticas, titulado Ante los desafíos de la nueva escuela mexicana, con esta conferencia magistral sobre los proyectos socioformativos, una alternativa para transformar la educación. Muchísimas gracias.